Muy buenas a todos, bienvenidos a Laino Sakharov en este primer vídeo del jueves 8 de enero, creo, porque estamos ahora a martes 6, 7... Sí, 8 de enero, jueves 8 de enero. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os pareció de bonito o de malo el directo de ayer? Espero que os haya gustado muchísimo el directo especial que hicimos hablando del tema de la captura del presidente o del expresidente Nicolás Maduro. Espero que os gustara el análisis. Si no estáis de acuerdo, ya sabéis, como siempre, está la caja de comentarios para que podamos debatir, siempre desde el respeto, si es posible, y desde la educación, ¿no?, que a todos nos han dado, supongo, en casa. ¿Qué vamos a hacer en este primer vídeo del jueves, post directo del miércoles? ¿Qué quiero yo tratar en este vídeo con vosotros? Mirad, lo que ha pasado, bueno, ya lo dije en el directo, pero me gustaría reiterarlo ahora. Lo que ha pasado en estos primeros días del año 2026 ha alterado por completo el panorama y el equilibrio de todo el escenario internacional de una manera que probablemente no somos ni siquiera conscientes de ello todavía. Es decir, probablemente esto ha marcado un antes y un después. Esto se estudiará en los libros de historia, no me cabe ningún tipo de duda. Y esto ha dado lugar a que el orden mundial que conocíamos previamente, el que se había generado tras la Segunda Guerra Mundial y tras la Guerra Fría, ha quedado completamente hecho añicos y destruido. Y se ha convertido en un escenario de preguerra muy peligroso y muy parecido al que había poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos en una situación de competencia entre potencias. Y una de las, digamos, de los actores que más riesgo tiene actualmente es, sin ningún tipo de duda, la Unión Europea. La Unión Europea se encuentra en una encrucijada que vosotros no sois conscientes en el lío en el que estamos metidos actualmente. Es decir, ahora mismo, realmente la supervivencia de la Unión Europea, no ya me refiero de la Unión Europea como institución, que sé que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo os encantaría, de hecho, que la Unión Europea desapareciera. No, pero no es eso de lo que yo estoy hablando. Hablo de, en general, incluso, la no desaparición física quizá, pero sí la dilución de todos sus estados miembros. La dilución en estados vasallos, en estados títeres, en proxies de cualquiera de los gigantes que actualmente están en liza por la hegemonía de nuestro planeta. Esa es la situación en la que actualmente nos encontramos. La captura de Nicolás Maduro y las posteriores declaraciones, sobre todo las posteriores declaraciones, porque mirad, lo de la captura de Nicolás Maduro es casi anecdótico, ¿vale? Si os soy completamente sincero, eso es casi anecdótico. Porque al final era algo que se iba a acabar produciendo más tarde que pronto, porque, bueno, o más pronto que tarde, porque al final Estados Unidos aplica doctrina Monroe, ¿verdad? Y considera toda Hispanoamérica como parte de lo que se conoce como espacio vital, ¿no? Hablaremos de eso más adelante en este vídeo. Pero realmente, bueno, y de hecho ya estuvimos hablando de esta teoría en el directo, ¿verdad? Así que en el vídeo tampoco voy a darle mucho bombo. La cuestión es que, debido a esto, lo que haya pasado en Venezuela es algo que era esperable que ocurriera. Pero el problema ha sido lo que ha pasado después. Y es que después Donald Trump se ha desatado por completo. Quizá envalentonado por lo que sin duda es, desde el punto de vista militar, una operación impecable. Y ya sabéis que os dije en el directo que no tiene nada que ver con el tema o sea, hay mucha gente que dice, claro, pero ¿por qué ha recibido ayuda? Ya, pero es que eso es parte de la operación militar. O sea, parte de la operación militar es introducir activos en el país en cuestión, infiltrarse, comprar voluntades si es necesario y crear el escenario, controlar el teatro de operaciones desde antes de que se produzca la operación para que ésta sea limpia, segura y sin ningún tipo de inconveniente. Eso también es parte de la operación y eso también es parte del éxito
Y la verdad hay que reconocerlo que militarmente ha sido impecable. Quizás envalentonado por esa operación militar exitosa, se ha desatado por completo. Y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido realizar una reclamación sobre Groenlandia. Mirad, normalmente todo el mundo que está viendo este vídeo ha vivido de lado sobre Groenlandia. Muchos de vosotros no os la puede pelar más Groenlandia. Probablemente no hayáis visitado nunca esa región del mundo y seguramente no la hagáis jamás. El problema aquí no es lo que representa Groenlandia. Evidentemente, yo no quiero que ni un solo español derrame una sola gota de sangre por Groenlandia. Por Dios, hasta ahí podíamos llegar. No se trata de eso. El problema de Groenlandia es lo que representa. Se trata de un territorio soberano del Reino de Dinamarca. Y el Reino de Dinamarca está dentro de la Unión Europea. La Unión Europea no es una federación de estados, pero casi, se acerca bastante. Y todos esos estados, incluyendo España, son estados que están dentro de una organización, de un tratado, de una alianza. Se nos olvida muchas veces esto, ¿verdad? Una alianza militar que incluye, por supuesto, a Estados Unidos. Entonces, lo que aquí está ocurriendo es que un miembro de esa alianza militar está amenazando está amenazando a otro miembro con anexionarse militarmente, si fuese necesario, parte de su territorio. Y aquí alguno me puede decir, bueno, pero es que Groenlandia en realidad es una colonia danesa. No. Groenlandia es danesa desde hace por lo menos 1000 años. Si vamos a cuestionar la pertenencia de Groenlandia a la corona danesa, deberíamos cuestionar también muchas otras cosas en España, ¿verdad? Por tanto, no vayáis por ese camino porque no. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca y el Reino de Dinamarca es un país de la Unión Europea. Amenazar un territorio del Reino de Dinamarca es como amenazar a cualquier territorio de la Unión Europea. Y si no entendemos esto, vamos por muy mal camino. Porque si no somos capaces, bueno, la disolución de la Unión Europea es lo de menos. Si no somos capaces de hacer valer esto, ¿qué le impide, por ejemplo, a Estados Unidos mañana decir que las Islas Canarias deben pertenecer a Marruecos? Por poner un ejemplo. ¿Qué se lo impide realmente? Decidme una única razón que se lo impida. No, las bases de Morón y Rota, que son súper importantes para Estados Unidos. Ya, si eso te vale para el orden mundial que estábamos antes. Y yo lo mismo lo he defendido muchas veces aquí, cuando he defendido la compra del F-35. Pero la situación actual ha cambiado por completo. Lo que ha pasado después de la operación de Maduro ha cambiado todo por completo. Y ya esos argumentos no sirven. Ya esos argumentos se caen, porque Estados Unidos estamos viendo que no tiene ningún problema ni inconveniente en amenazar a países aliados. Por tanto, ¿por qué no va a hacerlo aquí, verdad? Eso es el problema. Y luego, por otra parte, ha roto el paradigma de la propia OTAN en sí. Por tanto, la siguiente pregunta que todo el mundo se hace es: ¿para qué quiero la OTAN? O sea, la OTAN nace con el objetivo de disuadir, ¿verdad? Si uno de los países a los que tengo que disuadir está dentro de la propia OTAN, ¿qué sentido tiene la OTAN? Realmente. Esa es la siguiente pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Hoy Europa se enfrenta sin ningún tipo de duda a una pinza estratégica. Tenemos por un lado un enemigo declarado, real y absoluto, es decir, la Rusia de Putin. Cuidado, la Rusia de Putin, no Rusia, no confundamos. La Rusia de Putin y un aliado que está actuando como un auténtico depredador al oeste, que sería Estados Unidos. Y el único país de la Unión Europea que tiene algún tipo de capacidad de disuasión sobre Estados Unidos es Francia, porque es la única potencia nuclear independiente. Porque ya sabemos que arsenal nuclear hay en Europa, en otros países, por ejemplo Alemania, por ejemplo Italia, pero arsenal nuclear propio dentro de la Unión Europea solo tiene Francia. Y Francia es verdad que tiene un armamento nuclear, como yo discutí con algunos en X, suficiente. Pero no es la cuestión, que es lo que ellos no entendían. Estos que tuve que algunos hasta que a muchos de ellos bloquearlos. No lo entendían, que es un problema que vamos a analizar aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede la Unión Europea, que es lo que vamos a ver en este vídeo, cómo puede la Unión Europea disuadir a dos gigantes simultáneamente? Vamos a analizar distintas hojas de ruta posibles para la Unión Europea
decisiones que podemos tomar como conjunto, como bloque en la Unión Europea para poder hacer frente a esta amenaza y ver cuáles de ellas daría mejores resultados. Si tienes curiosidad por saber cuál sería las opciones de supervivencia para la Unión Europea en este escenario que tenemos actualmente, coge palomita, suscríbete si no está, activa la campanita y vente conmigo que vamos a diseñar una disuasión real para la Unión Europea. Comenzamos. Bueno, pues dejadme un poquito que ilustre esto aquí con un vídeo. Ya sabéis que me gusta poneros este tipo así de vídeos que creo que son interesantes, aunque sean corporativos un poco, pero que me parece que son muy interesantes, ¿vale? Vamos a empezar por la primera opción que yo me he planteado, porque yo esto lo he estado analizando lleva ya unos cuantos días desde que pasó la noticia de la invasión, no solo para preparar el directo, sino también para preparar vídeos como este, analizando opciones que podría tener la Unión Europea en este escenario en el que nos encontramos actualmente. Primera opción, la opción de la federalización y el factor China. Esta opción les va a gustar a muchos de ustedes, ¿vale? A muchos de ustedes, a más de uno que yo me sé, le va a gustar mucho. Mirad, la primera vía, la hoja de ruta federal. Históricamente, ante amenazas superiores, se han dado situaciones muy parecidas. De hecho, si nos vamos a la antigüedad, las polis griegas, las ciudades-estado griegas, que habían guerreado entre sí durante muchísimo tiempo, no dudaron ni un segundo en formar ligas de dichas ciudades-estado, ligas de ciudades, para enfrentar una amenaza mayor y superior como era el Imperio Persa, ¿vale? Pero en 2026 la federación no basta si no hay un contrapeso económico. Y aquí es donde entra la carta China, la segunda pata de este bloque. China, evidentemente, no quiere una Unión Europea fuerte, eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque sería otra piraña más en el acuario, y no quiere eso. Nadie quiere eso, ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia. Ahí están todos de acuerdo. No quieren un cuarto integrante. Pero, claro, si seguimos la lógica de la Realpolitik, ¿vale? Lo que se llama la política basada en intereses prácticos y no en la ideología, Pekín puede ver a la Unión Europea, temporalmente al menos, como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso puede llegar a ocurrir, ¿vale? Una Unión Europea federal puede ser un aliado de conveniencia que podría erosionar la hegemonía norteamericana e incluso podría plantearse China un escenario de divide y vencerá. China puede pensar, mantengo una alianza de conveniencia a corto plazo para que se desgasten mutuamente. Realmente a nosotros esto lo sabríamos desde el principio, que esos serían los intereses reales de China, pero nos conviene porque con esa alianza podemos hacer un contrapeso mucho más fuerte contra Estados Unidos, al menos en el corto plazo, ¿vale? Porque necesitaríamos ganar tiempo para lo que se vendría después. Unos datos clave para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando. Una Unión Europea unificada, es decir, como una federación, tendría un PIB nominal aproximadamente de 17 billones de euros. Esto es un PIB superior, por ejemplo, al de China y muy cercano al de Estados Unidos, que son 20, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema que tendría la Unión Europea? El mismo de Estados Unidos, la dependencia de las tierras raras. Un grupo de, ya sabéis, que son 17 elementos químicos esenciales para la alta tecnología, tanto civil como militar, ¿vale? Es nuestro talón de Aquiles, pero también, ojo, el de Estados Unidos. China, como ya sabéis, lo he dicho aquí muchas veces en vídeo y en directo, controla el 90 y tantos % del procesamiento, ojo, no de la materia prima, del procesamiento mundial de estos elementos, de estas tierras raras. Claro, una alianza temporal de la Unión Europea con China permitiría solicitar formalmente la salida de Estados Unidos de bases críticas europeas, como por ejemplo la base de Ramstein en Alemania o la derrota en España, sustituyendo la dependencia de seguridad de Washington por un acuerdo mercantil con Pekín. Os recuerdo que Pekín, China, no es un aliado con el que tú puedas contar desde el punto de vista militar. O sea, nuestra forma de pensar tendría que cambiar. Ya no serían los viejos paradigmas con Estados Unidos de alianza militar y tal, muy enfocado en lo militar. Esto es un pensamiento muy occidental que tendríamos que un poco cambiar el mindset, como dicen precisamente los ingleses, cambiar la mentalidad
y adaptarnos más a esa mentalidad más asiática mercantilista. Y por ahí tendríamos que ir, por un acuerdo mercantil con China. Pero mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque la logística de la expulsión de un aliado, por ejemplo, que tiene armas nucleares tácticas en suelo europeo, requiere de una diplomacia extremadamente eficaz y quirúrgica. Tiene que hacerse con muchísimo cuidado para no incurrir en casus belli, ¿no? En casus belli, que podría ser darle la excusa a Estados Unidos definitiva para lanzar un ataque preventivo sobre la Unión Europea. Habría de hacerse con mucho cuidado, pero habría de hacerse, porque si no, de lo contrario, carecería de sentido todos los siguientes bloques que vamos a analizar a continuación. Siguiente paso, siguiente bloque, siguiente plazo. El club nuclear y los SSBN europeos. Mira, la gran capacidad de disuasión nuclear que tiene Francia no se centra tanto en misiles como los famosos Minuteman, ¿no? Los ICBM lanzados desde Silo. Esos son vestigios de la Guerra Fría que realmente a la hora de la verdad lo que son es más objetivos militares que otra cosa. La verdadera disuasión nuclear está en los SBN, ese es el verdadero problema. Es lo que también me alegaban en X los franchutes estos chauvinistas, que Francia tiene los SBN. Los SBN tienen una cualidad, es que son submarinos que tienen una ubicación completamente desconocida, nadie en el mundo sabe dónde están situados y que tienen la capacidad de lanzar misiles de tipo MSBN, misiles nucleares marítimos, lanzados desde submarinos, y que tienen algunos de ellos capacidad, pues, por ejemplo, de 10 veces la potencia de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, que pueden destruir cualquier ciudad grande o media estadounidense completamente. ¿Vale? Francia tiene 4 de esos SSBN dispersados por todo el mundo, de ubicación completamente desconocida. Al tener una propulsión nuclear, estos submarinos no necesitan emerger nunca. ¿Entendéis ahora el problema? ¿Dónde están los submarinos? No lo sé. ¿A qué ciudades pueden estar apuntando? No lo sé. Claro, ese es el problema y ahí es donde está la verdadera disuasión, ¿verdad? Como esta gente me decía. Lo que pasa es que lo que ellos no entendían es que lo que yo quería decir es que en una situación de conflicto y guerra total, eso ya no tiene sentido, porque en el momento en el que ya te has metido hasta la cocina en una guerra, en un conflicto total, ya la doctrina de destrucción mutua asegurada está superada. Ya estamos en un escenario de la que ya se ha dado la destrucción mutua asegurada y en ese punto quien tiene más de perder es Francia. Lo siento, pero es así. Si hay algún francés viendo esto, lo siento, no te enfades, pero esa es la realidad. Quien tiene las de perder es Francia. Porque al final Francia es un país que tiene un tamaño X frente a Estados Unidos que tiene un tamaño X. Y sí, tú puedes convertir la costa este estadounidense en un páramo radiactivo. Vale, estupendo. Pero Estados Unidos sigue siendo muy grande. Y sigue teniendo mucha más población que Francia. Por tanto, en una situación de destrucción mutua asegurada, a la que se podría llegar, por mucho que vosotros digáis que no se puede llegar, podría llegarse, todo depende de lo loco que esté Donald Trump, pues, ¿quién tiene las de perder? ¿Quién tiene más posibilidades de desaparecer realmente como país y como nación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Por eso la destrucción mutua asegurada funciona cuando hay cierto equilibrio de fuerza. Por eso las dos grandes superpotencias del pasado, la Unión Soviética y Estados Unidos, había cierto equilibrio de fuerza en su arsenal nuclear. No intentaban sobrepasar el uno al otro, porque el objetivo era que se diera esa destrucción mutua asegurada. Si había un desequilibrio muy grande, ya no era tal destrucción mutua asegurada, porque ya existía la posibilidad de que uno de los dos sobreviviera. Ese es el problema, ¿vale? Ese es el problema. Bueno, si la federación falla, es decir, si la unificación de la Unión Europea falla, o incluso si sale adelante, la verdad que da igual, nos queda esta Europa nuclear. Actualmente, como digo, Francia posee esa fuerza de choque centrada en sus SBN, ¿vale? Submarinos de propulsión nuclear cargados con misiles balísticos. La propuesta técnica es clara. Por un lado, los países de la Unión Europea deben salir en bloque del Tratado de No Proliferación Nuclear. Todos y cada uno de ellos, no solo uno. Todos y cada uno de ellos. ¿Por qué todos y cada uno de ellos? Porque si solo sale España, por ejemplo, pues nos fríen a sanciones y estamos fuera.
Pero si salen todos, freír a sanciones a un bloque es más complicado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es el mayor mercado del mundo actualmente, por encima de Estados Unidos y por encima de China. Sacar a la Unión Europea de la ecuación comercial no es tan fácil. Por tanto, que salgan en bloque todos los países no es sencillo. No es sencillo. Claro, ¿qué países realmente podrían? Porque aquí se trataría de democratizar la tecnología nuclear francesa, no empezar de nuevo un proceso. Esto sería todo y absolutamente pactado y con la connivencia de Francia. Francia tendría que compartir su tecnología nuclear. Reactores, sistemas de lanzamiento, o sea, vectores de lanzamiento, todo. Ojivas, todo. Tendría que compartir esa tecnología para que inicialmente las otras tres grandes potencias, porque en la Unión Europea actualmente hay 4 potencias que son, digamos, pilares. Alemania, Francia, Italia y España. Son las 4 economías más grandes de la Unión Europea. Por lo tanto, esas 4 deberían, como mínimo, iniciar esa primera fase de disuasión nuclear. Y además, las otras 3, España, Alemania e Italia, tienen capacidad, astilleros lo suficientemente potentes para construir, que no lo harían desde cero, una pequeña flota adicional de SSBN. El objetivo es tener un arsenal repartido de entre 850 y 1000 ojivas, ¿vale? Para que se haga una idea de lo que estoy diciendo, para que hagan una idea de lo que estoy diciendo, una única ojiva del tipo, de los similares a las que tiene Francia, tiene una potencia, como he dicho, de 10 veces la bomba de Hiroshima, son unos 150 kilotones. Claro, esto si se hiciera, el primer objetivo que tendría Estados Unidos es descabezar el mando y el control de esta nueva disuasión nuclear, porque parte de mi propuesta es que para evitar suspicacia entre los países europeos, para evitar, por ejemplo, que Francia pueda pensar que Alemania puede utilizar algún día su tecnología en contra de ella, este sistema nuclear, este paraguas nuclear, estaría bajo control de la Unión Europea y la Comisión Europea. De manera que Alemania, España o Italia no pudieran usar nada de esa tecnología sin el permiso de Francia. Y al revés igual. Francia no podría utilizarlo sin el permiso de las otras naciones. De esta manera, articulado todo a través de la Comisión Europea, se podría desarrollar esta disuasión. Claro, aquí pasarían 2 cosas. Por un lado, Estados Unidos intentaría descabezar el mando de este nuevo club nuclear, ¿vale? Y por otro lado, el hecho de que estuviera repartido podría hacer que el tiempo de decisión fuera demasiado alto, con lo cual la disuasión se quedaría un poco diluida, porque si a mí en 15 minutos me puede lanzar un pepino y yo para responder voy a tardar mientras se debate en la comisión, mientras se tal, no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor alguien se puede plantear atacarme y luego prepararse para ese segundo ataque, ¿no? Que se llama, lo que llaman los americanos second strike. Entonces, claro, si yo no soy capaz de responder en tiempo y forma, mi disuasión se diluye, ¿vale? La psicología de la disuasión se pierde. Entonces, en ese aspecto, tendría que ser algo muchísimo más ágil, ¿vale? Más ágil y más rápido. Aún así, Estados Unidos puede sentir la tentación de intentar descabezar este mando. Aquí se propone, en este caso, la solución del llamado comandante X, ¿vale? La identidad de los comandantes de los SSBN, debería ser absolutamente secreta. Solo se filtraría de manera intencionada el perfil psicológico de cada uno de ellos. Es decir, no te digo quién es, ni cómo se llama, ni quién es, ni de qué, y sobre todo, y más importante, qué nacionalidad tiene, solamente te digo cómo es esa persona, ¿vale? Y obviamente han de ser perfiles psicológicos con alta agresividad defensiva, con sentido del deber muy, muy alto, de tal manera que la psicología de la disuasión se cumpla. ¿Qué es la psicología de la disuasión? Este concepto quizás no lo sabéis, pero en el tema nuclear, la psicología de la disuasión es básicamente que para que la disuasión nuclear funcione, el potencial enemigo tiene que conocer a la persona que da la última orden, la que aprieta el botón. Y tiene que sentir o tiene que creer que esa persona lo va a hacer. Si hay la más mínima duda de que esa persona lo vaya a hacer, la disuasión se pierde. Estados Unidos tiene que tener muy claro que las personas últimas que tienen que tomar la decisión lo van a hacer sí o sí. En la Unión Soviética hicieron otra solución, lo que llamaban la mano muerta, ¿verdad? Los sistemas soviéticos estaban diseñados para que incluso aunque todo el mundo desapareciera y la Unión Soviética fuera borrada del mapa, de manera automática
se lanzaran estos misiles, ¿vale? O sea, que se pudiera operar incluso en ausencia de personal. Yo no propongo una solución así, yo propongo una solución algo distinta, que es la que os he mencionado de ese comandante X de identidad absolutamente desconocida. Claro, obviamente, esta disuasión no se basa solo en el arma, sino en la certeza de que este hombre al mando, este comandante X, no va a dudar en pulsar el botón. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues anula, por ejemplo, la ventaja de un ataque preventivo convencional sobre las capitales europeas. Es decir, Estados Unidos podría disuadir a la Unión Europea de utilizar o de llevar a cabo esta operación nuclear atacando de manera convencional las principales ciudades. Pero si tiene la más mínima duda de que en los SSBN desplegados actualmente hay un zumbado, la teoría del Madman, del hombre loco que decía Nixon, pues puede ser que se abstenga de intentar dicha operación convencional. Vamos ahora a la tercera pata de este plan. La tercera pata de este plan os va a gustar muchísimo, ¿vale? Porque ya hemos hablado en un vídeo sobre ello y creo que puedo enlazar aquí un poquito con el contenido que hice. ¿Os acordáis cuando hicimos el vídeo de esta semana, el lunes creo que fue, o el martes, sobre el tema del SpainSat, ¿verdad? El accidente de este SpainSat NG2 y cómo os comenté que dentro del marco del programa Santiago y también del programa Coincidente, España estaba haciendo una importante inversión en el tema del espacio. Está convirtiéndose en uno de los países del mundo que más operaciones en el espacio lleva, solo por detrás de países pues como China, Estados Unidos, Francia, Alemania y superando a países como Reino Unido, ¿vale? España ha entrado en un club muy selecto donde hay muy poquitos países. De hecho, hay menos países operando o realizando operaciones en el espacio que países con armamento nuclear. Y cuando os diga por qué es esto, lo vais a entender enseguida, ¿vale? Si yo os hablo de bombardeo cinético, ¿os suena el concepto? Os voy a explicar un poquito cómo podría crearse una disuasión militar suficientemente fuerte, de hecho, más fuerte, que si tuvieses armamento nuclear. Y además, sin violar ningún tratado. ¿Cómo os quedáis? Os habéis quedado flipando, ¿verdad? Si yo os digo que hay una manera de disuadir a cualquier país del mundo de intentar atacarte sin necesidad de violar ningún tratado ni de tener arsenal nuclear, ¿cómo os quedáis? Os voy a explicar cómo se hace eso, que vais a entenderlo muy rápidamente. Aquí es donde entra el concepto que yo he dicho de bombardeo cinético orbital o cinética orbital. Este concepto os parecerá de ciencia ficción, pero ni muchísimo menos es de ciencia ficción. Hay dos proyectos reales que ha llevado a cabo Estados Unidos hace ya muchos años, además, no es una cosa nueva. Uno de ellos es el programa Thor, como el dios de Vikingo, y otro de ellos es el programa Barras de Dios, un programa de los años 80 que consistía básicamente en situar en la órbita de LEO, la Low Earth Orbit o órbita baja terrestre, un satélite equipado con barras, lo que llamaban ellos en el proyecto de los años 80 de manera así como medio de broma y tal, postes telefónicos, una serie de barras de wolframio situadas en dicho satélite. El objetivo de estas barras no es otro que simplemente caer. Dejarlas caer sobre una ciudad o sobre un objetivo militar concreto. ¿Qué ocurre cuando tú dejas caer una barra de wolframio macizo, ¿vale?, sobre la Tierra desde el espacio? Bueno, pues lo que ocurre básicamente es pura física. Este sistema no lleva ningún tipo de explosivos, no viola ningún tipo de tratado de desnuclearización ni ningún tipo de tratado de proliferación. Además, tampoco viola los tratados como el famoso tratado que no me acuerdo cómo se llamaba, de no proliferación nuclear en el espacio, porque no se trata de tecnología nuclear. Sin embargo, un proyectil de wolframio impactando a velocidades de Mach 10, que son unos aproximadamente 12.348 km por hora, puede liberar una energía equivalente a la de una bomba nuclear táctica, pero sin radiación, básicamente.
La fórmula es muy sencilla, ya lo sabéis. Es igual a... O sea, sería la energía cinética es igual a 1 partido por 2 por el movimiento, o sea, por la masa, por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Con eso ya obtenéis la energía cinética. Es decir, coged el peso que tiene la barra de wolframio macizo, la aceleración al cuadrado y obtienes la energía cinética. Así de sencillo, ¿vale? Al cuadrado, evidentemente, multiplicado. Así de sencillo. ¿Cómo se puede hacer esto? Mirad, realmente nosotros, por ejemplo, en España ya sabéis que tenemos el SATCEN, el centro de satélites que tiene la Unión Europea en Torrejón de Ardoz, y se podría realmente colocar satélites de la misma manera que hemos hecho con los SpainSat y con los PAZ, colocar satélites en órbita equipados con barras de tungsteno macizo. Estas barras de tungsteno o estos satélites podrían situarse y controlarse para poder lanzar sobre objetivos. Cuidado, una barra de tungsteno, aunque no tenga, tiene varios problemas. El primero es que no es detectable porque no emite firmas de calor, porque no es un misil, no enciende ningún motor ni hace nada. Y en segundo lugar, al ser macizo no lo puedes destruir, sin medios láser ni nada, porque no hay nada que destruir. Eso es una barra maciza que cae, es como una barra de hierro que va cayendo. Claro, eso cuando cae sobre, por ejemplo, ciudades o sobre, por ejemplo, un búnker, puede destruirlo. Los sistemas por ejemplo, de interceptación actuales, como los THAAD, Terminal High Altitude Area Defense estadounidenses, no pueden interceptar este tipo de amenazas. Esa es la realidad. Claro, tú puedes decir, bueno, pero Estados Unidos puede utilizar armas de antisatélite, ASAT, y destruir los satélites. Bueno, ya, pero esto es como todo. Es decir, yo también puedo destruir los SBN o puedo destruirlos. O sea, al final, los vectores los puedes destruir, por supuesto, en una guerra, pero ya resulta, no es tan sencillo, ¿eh? Un arma ASAT no es tan sencilla para tienes que saber dónde está situado el satélite, ¿verdad? La cosa es que sería un sistema de disuasión bastante importante, porque primero tendrías que destruir el satélite, ¿vale? Y a lo mejor, si yo detecto un ataque, puedo lanzar las barras, aunque tú destruyas mi satélite, las barras las puedo lanzar y causarte daños inaceptables. Por tanto, eso es una forma de disuasión muy importante, que además no sería nuclear, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya podemos llegado a este punto, al tema de la conclusión. ¿Qué es lo que yo pretendo con este vídeo? Esto por supuesto, ya sabéis que esto es totalmente especulativo, ¿vale? Nadie se está planteando este escenario. Yo simplemente estoy dando opciones, a mi entender, de cómo se podría generar una disuasión suficiente. ¿En qué me baso yo con esto? Yo me baso en la incertidumbre como arma, ¿vale? La situación que hay en 2026 ya no admite a medias tintas. Estamos en una situación mucho más peligrosa de la que nos podemos imaginar. Ni la sumisión total a China, ni el vasallaje ante un Estados Unidos agresivo puede ser una opción para la Unión Europea ni para los países que integran la Unión Europea, como por ejemplo España. La solución es una disuasión asimétrica. Es decir, por un lado, un paraguas nuclear compartido con Francia, y por otro lado, esa fuerza cinética desde el espacio. Además de una defensa convencional adecuada. Porque esto tiene que ser un plan por fase. Nosotros no podemos ahorrarnos, como yo he dicho muchas veces aquí, no se pueden ahorrar 40 años de ingeniería en 10. Eso es lo que yo digo respecto a los cazas de combate chinos y sistemas de armas exóticos, vamos a llamarlo así. Y también digo lo mismo para el tema de los sistemas y los vectores de armas turcos. Pues esto es igual. Nosotros no podemos compensar 20 años, 30 años de desinversión en defensa en 2, 3 o 5 años. Pero sí podemos establecer un plan escalonado que nos haga ganar tiempo, sobre todo en las primeras fases. Porque el punto más peligroso, el punto más delicado, es el momento en el que se está invirtiendo. Porque ahí es donde somos vulnerables. Si tú consigues disuadir para ganar tiempo, para poder crear una disuasión convencional fuerte, entonces podrás liberarte. Pero hasta que eso no ocurra, vas a seguir siendo un vasallo. Por eso es muy importante implementar este plan por fases. Presentar un bloque unido. Presentar alianzas puntuales y clave de conveniencia con el enemigo de mi enemigo. Para disuadir
de cualquier ataque preventivo y mientras tanto desarrollar capacidades asimétricas, tanto nucleares como cinéticas, para poder contener a esa amenaza hasta que podamos tener una disuasión convencional creíble que simplemente nos mantenga a salvo en el escenario que se viene. Porque yo no digo que la Unión Europea luego tome parte en ningún conflicto, simplemente es disuadir y luego pues si se quieren matar a Estados Unidos y China, que se maten, ¿vale? Pero nosotros de momento tenemos que mantener, presentar un frente real, tener capacidad de disuadir y defendernos y tener un complejo industrial militar y una disuasión convencional creíble, ¿vale? En fin, la soberanía, señores, no se pide, se ejerce. Y se ejerce con tecnología, con voluntad de usarla y con capacidad de crear sistemas que verdaderamente nos defiendan. Pero bueno, turno para vosotros. ¿Qué opináis de este análisis? ¿Creéis verdaderamente que es posible todo lo que estoy diciendo? ¿Es imposible? Si es imposible, por favor, dejadme saber vuestras alternativas, qué haríais, qué no haríais, qué eliminaríais, cómo podríais hacer para que ese plan que yo he desarrollado funcione. Déjamelo saber en comentarios, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo a las 8. Chao, gente.